Bienvenidos a la clase número 2 de Antropología Forense. Vamos a dar inicio a la parte teórica. Pero vamos a empezar con una pequeña discusión. Este caso lleva por título Reconocimiento de violación o tortura en Guatemala. La violación suele determinarse mediante frotis vaginal y evidencia de mayugaciones genitales. La determinación es imposible, claro, en restos esqueléticos. Sin embargo, puede hacerse uso de otra evidencia física en apoyo del testimonio verbal de testigos. En Guatemala, toda la población de Río Negro, de mujeres y niños, fue masacrada durante la reciente guerra civil. Hubo un testigo a distancia que declaró que las mujeres habían sido violadas y golpeadas por los militares antes de ser ejecutadas. Las víctimas fueron halladas con las blusas puestas, pocas con falda. Blusas y faldas eran del mismo material, de modo que no se habrían descompuesto en plazos diferentes. Muchas de las víctimas presentaban fracturas perimortem de pómulos, mandíbula y antebrazos. Las localizaciones coincidían con golpeo facial y vanos intentos de defensa. Algunas mostraban también fracturas espirales de los brazos, típicas de fuerza desgarradora. Aunque no podía demostrarse la violación después de tantos años, la evidencia física corroboró claramente el testimonio del testigo. Bien,
Es importante saber que en la antropología vamos a estudiar huesos, no vamos a estudiar tejidos blandos. Entonces, este caso hace referencia a ese aspecto, en que muchos años después de un hecho, yo no puedo determinar ciertas cosas. Entonces, solo me queda estudiar los restos óseos, las ropas, el medio circundante, si está enterrado, si está a la intemperie, si está en el agua, alguna prenda de vestir, alguna herramienta. Entonces, de esta manera es que podemos investigar o ayudar a la investigación. No tenemos otra manera de hacerlo. Al final de la investigación, entonces los expertos determinaron que lo poco que habían encontrado realmente coincidía con lo que se estaba comentando o lo que el testigo estaba comentando. Porque como ven en este párrafo de aquí, ellos explican claramente cuáles fueron los hallazgos. Explican que estos hallazgos corresponden con ciertas situaciones especiales y en su conclusión ellos pueden determinar que sí ocurrió este tipo de evento. Recordemos un poco las definiciones. Análisis significa examen y estudio de un elemento según la base de sus componentes. Este análisis puede ser de dos formas: descriptivo, es decir, observando y describiendo las cosas que estamos viendo, o numérico, es decir, enumerándolas. El análisis del esqueleto entonces va a tener como objeto obtener información. La descripción e identificación del cadáver solamente es parte del resultado, no es el todo, porque queremos buscar también la posible causa de muerte si se permite, dependiendo de lo que hayamos encontrado. Y en realidad el análisis en antropología se basa en el buen estudio del esqueleto. El análisis completo del esqueleto tiene que aportar cierta información que es importante para el caso que estamos investigando. Entre ellos, información acerca de las actividades del individuo, las circunstancias de su muerte, el intervalo post-mortem y el destino de los restos, es decir, hacia dónde los voy a enviar para que sean analizados o preservados. ¿Qué tipo de métodos utilizamos para identificar? Bien, tenemos varias opciones. Tenemos la opción reconstructiva, que se trabaja de acuerdo a la especie, el sexo, la edad y la ascendencia, y la comparativa, es decir, comparando unos restos con otros. En esto también tenemos que incluir ciertas cosas específicas, entre ellos los caracteres genéricos, los caracteres orientadores y los caracteres individualizadores, sobre todo cuando estamos utilizando el método comparativo. Otras cosas que podemos hacer durante la identificación de los restos es tratar de buscar la causa y circunstancia de la muerte. Digo tratar porque, repito, estamos tratando solamente con restos óseos. Hay poca cantidad de tejidos blandos o nula cantidad de tejidos blandos. Obviamente, en la parte de los procesos, fenómenos cadavéricos, perdón, donde hay momificación o purificación, cosas que conservan el cadáver, pues ahí sí podremos tener opciones. Pero a pesar de que queremos buscar esta información, tampoco podemos degradar más los restos que hemos encontrado. ¿Qué necesito para analizar el esqueleto? Necesito calibradores de varios tipos, ya sea correderos, desplegables. Necesito un tablero osteométrico, que es como
como el tablerito que usan en los centros de salud para medir a los niños. Solamente que este es más pequeño porque se utiliza para medir los huesos. Para los huesos pequeños puedo utilizar calibradores entonces. Necesitaré cepillos, separadores y cualquier otro instrumento de escaso tamaño, o sea, que sean pequeños. Grandes mesas o tableros y caballetes para hacer esto, para poder extender los restos sobre la mesa e ir identificando las partes que nos faltan y posibles lesiones contiguas, ¿no? Que estén cercanas una de la otra. Sillas, obviamente no vamos a estar de pie todo el tiempo. Una cámara y sus accesorios, luces extras y cables de electricidad y paños de fondo para las fotos. Se prefieren colores blancos o negros, nada de rosado, amarillo, de repente un azul marino oscuro también se puede utilizar. Colores de fondo que hagan contraste a la hora de tomar la fotografía. También vamos a necesitar medidores diversos o reglas para incluirlos en las fotografías, igual que estuviéramos recogiendo indicios que tenemos la escuadra con las medidas y la ponemos cerca del indicio para las medidas, etcétera. Igual acá también necesito una regla para las fotografías. Escurridores, bandejas, cubos, tinas. Esto más que nada para lavar y recoger cualquier indicio extra que esté adherido a los restos óseos, una computadora, una impresora, un logicial que incluye hojas de cálculo, procesadores de texto y análisis de los huesos, una pizarra o tablero para escribir, un hervidor de agua. ¿Por qué? Porque al cráneo se le puede hacer una limpieza y el proceso incluye hervir la estructura para terminar de retirar cualquier tejido adherido o ropa adherida al mismo. También vamos a necesitar pistolas de goma caliente y unos cubos para polvo y cepillo. Otros suministros básicos para poder hacer el análisis y procesamiento del esqueleto. Tarjetas para etiquetar, plumas que no se borren fácilmente, preferiblemente que no sean de gel porque se moja un poquito y se corre, formularios osteométricos, cuadernos para apuntes, jabón y otros detergentes. Debemos mantener la bioseguridad, uno nunca sabe en qué situaciones están estos esqueletos. Papel, papel manila o manteles de plástico, tiza para trazar la posible silueta del cuerpo o para señalar cualquier elemento, goma, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos o guantes de látex o de goma, bolsas, cajas y material para acondicionar las muestras recogidas. ¿Qué materiales de referencia también necesito tener a mano para realizar el análisis del esqueleto? Necesito moldeados o modelos esqueléticos. No son herramientas accesibles tan fácilmente porque no son baratas. Sobre todo del cráneo humano, un modelo de cráneo que se pueda desarmar, cráneos de jóvenes e incluso de infantes, esqueletos postcraneales, moldeados de Suchet y Brooks que se basan más que nada en las pelvis masculinas y femeninas, son de plástico, también vienen adheridas, traen la forma de la sínfisis púbica cuando está en vida. Los modelados de Iscanlot, que son los que hacen un moldeado de las epífisis externales masculinas y femeninas con costillas de plástico. Las series de Albert Maples, que son vértebras según los cambios en la edad.
También voy a necesitar dibujos y fotografías, ilustraciones anatómicas del esqueleto adulto y la unión epifisiaria juvenil, ilustraciones de la dentición adulta y la calcificación y erupción juveniles. Esto es importante para las identificaciones comparativas. Y también voy a necesitar libros, sobre todo atlas de anatomía, que incluyan una extensa cantidad de fotografías del esqueleto humano. ¿Qué puedo optar por tener en el campo de estudio? Obviamente esto va a depender de qué tipo de análisis estoy estudiando y dónde estoy haciendo este estudio. Un refrigerador, una sierra para huesos, equipo de radiografía, que esto pues en nuestro país no es que sea tan fácil tenerlo en el campo. Sierra para secciones finas, un microscopio y una balanza. ¿Qué métodos entonces voy a utilizar para determinar, por ejemplo, el tiempo que tienen estos restos óseos en el lugar? No existe un método fiable realmente para determinar la data en el estudio antropológico forense. Existen los estudios de Müller sobre la evolución de las partes blandas. Existen estudios de contenido de material, aquellos que buscan el aumento de hierro, zinc, plomo, y estudios para determinar la disminución de potasio y magnesio. Estudios histológicos, si cuento con cortes finos de los huesos o si hay algún resto de tejido blando que pueda estudiar. Fluorescencia ultravioleta, recordemos que se puede utilizar para restos de 150 años a 900 años. Las técnicas en restos arqueológicos más conocidas, el carbono 14, las resonancias magnéticas y los estudios bioquímicos de los restos óseos. Obviamente todo esto va a depender del lugar donde estamos realizando el análisis, las características del terreno, si es muy soleado, si es muy húmedo y cualquier otro tipo de factor tafonómico que pueda afectar o que pueda evitar que determinemos fehacientemente la data de los restos. ¿Cómo determinamos las especies? Bien, las especies, para determinarlas, necesitamos observar las características morfológicas de los restos óseos. Es decir, yo me voy a fijar en el tamaño, en la forma, en la textura, en el peso y en el espesor de la cortical del hueso. Quizás no se aprecia bien porque está detrás del título, pero tenemos el esqueleto humano, tenemos el de un gorila, tenemos el de un chimpancé y estos de los monos un poquito más pequeños, ¿sí? Por ejemplo, el mono tití. Entonces, vamos viendo el tamaño, la forma de los huesos, etcétera, para poder entonces hacer de manera comparativa la determinación de la especie. De esta manera podemos medir la cortical o la corteza del hueso, ¿verdad? Entre otros aspectos que podemos analizar para determinar la especie, entonces también podemos hacer estudios por microscopio y medir las diáfisis de los huesos largos. El índice medular en los humanos debe ir de 0.45 a 0.48 milímetros. En algunas ocasiones en los sitios de estudio tenemos piezas dentales de seres humanos mezcladas con piezas dentales de algunos animales y estas piezas dentales pueden resultar muy parecidas y hacer difícil el estudio y la determinación de la especie. Pero es fundamental entonces que tengamos un conocimiento amplio y profundo sobre la morfología dental, además que el número de dientes pediátricos y en adultos, sobre todo en el aspecto de que el adulto tiene dientes permanentes y el niño, el infante, tiene dientes de leche o deciduos. Y entonces realizar una anatomía comparada para poder determinar la especie. En cuanto a los estudios de dientes comparados de humanos y animales, según Ramalho, debido a la disposición de los prismas del esmalte de los dientes del perro, del gato y del jaguar, que tienen un aspecto enmarañado,
se van a formar bandas de Schreger con bastante nitidez. La presencia de cemento cubriendo casi toda la superficie externa del esmalte es una característica propia de los equinos porque tienen molares rumiantes e incisivos de roedores. ¿Okay? Esto por el tipo de dieta que ellos mantienen. Cemento no es más que cuando el sarro se pone duro y se adhiere al diente, ¿ok? La ausencia de bandas de Hunter-Schreger en el esmalte de los dientes en animales como el buey, la cabra, el carnero, el caballo, el cerdo y la rata. El esmalte de los dientes humanos se caracteriza por presentar estrías de retios que tienen características peculiares y diferentes a las estrías de otras especies. Por ejemplo, hay dientes que no poseen las estrías de retios, los de carnero, los de caballo, los de gato, nutria, jaguar y rata. Tenemos métodos adicionales, por ejemplo el osteológico, que está basado en el índice medular. En los seres humanos, la interfase entre el hueso cortical, es decir, el que está más afuera, y el esponjoso, es decir, donde pasa la médula, está mucho más definido que en otras especies. Por su parte, el método histológico está basado en la medición de los conductos de Havers, los cuales a nivel de microscopio dejan ver que los animales son 3 veces más superiores que los seres humanos. ¿Cuáles son los métodos para determinar el sexo? Bien, aquí podemos ver dos esqueletos. Son muy parecidos. Quizás uno es más pequeño que el otro, pero en esa parte no nos podemos confiar para determinar el sexo porque hay mujeres altas y hay hombres pequeños. Los aspectos más importantes que tenemos que ver son la pelvis, por ejemplo, ¿ok? La pelvis de la mujer es más amplia, es ovalada y su ángulo púbico es amplio, mientras que la pelvis masculina es estrecha, redonda y tiene un ángulo más pequeño, un ángulo púbico más pequeño. No es difícil determinar el sexo. El humano no está claramente dividido en tipo masculino y femenino, pero sí hay algunas cuestiones que van a predominar en un sexo y en el otro. Más de una condición causa la masculinización del genotipo femenino y viceversa. Es lo que les mencionaba de la cadera o la pelvis. Hay mujeres que no tienen la cadera así, sino que presentan una pelvis androgénica, es decir, que es parecida a la del hombre. Igual hay mujeres con cráneo grande, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones con las que nacemos que pueden causar confusión. En niños pequeños vamos a requerir el estudio de ADN, de donde podemos sacar ADN de los dientes y de los huesos que todavía tienen algo de material esponjoso en el centro. También podemos determinar el sexo de acuerdo a la medida de ciertas estructuras óseas, entre ellas la cabeza del fémur y la cabeza del húmero. Si vemos en el varón, en teoría, estas dimensiones son mayores que en la mujer. Pero vuelvo y repito, no todas las mujeres son pequeñas. Hay mujeres altas. Entonces, todas estas cositas quizás pueden crear confusión a la hora de determinar el sexo. En cuanto al cráneo, que era lo que les mencionaba, el cráneo de la mujer es más pequeño y tiene ciertas estructuras, ¿no? La mujer tiene eminencias frontales, mientras que el hombre tiene arcos superciliares. La órbita del hombre es mayor, es más grande, tiene forma cuadrada, mientras que la de la mujer es más pequeña y su borde orbitario es un poco más redondeado, más delicado. El mentón, ¿verdad? Es un poquito más recto en el hombre y en la mujer un poquito más redondo. Y la mandíbula en el hombre es amplia, ancha, mientras que en la mujer es un poco más fina y delgada. Una vista lateral
tenemos el arco superciliar en el hombre, la eminencia frontal en la mujer, tenemos el proceso mastoideo en el hombre, tenemos la eminencia parietal en la mujer. En el hombre está la protuberancia occipital, que en la mujer no está. Tenemos el área gonial, ¿verdad? Que es en el ángulo de la mandíbula. La mujer no lo tiene tan pronunciado. Y también el mentón es diferente. ¿Okay? La mandíbula. Estábamos hablando del proceso gonial, que es este de la esquina, ¿verdad? Si ven, es como más puntiagudo y en la mujer tiende a ser más redondo. Además que la mandíbula masculina tiende a ser un ángulo de superior a inferior en el área de posterolateral de la mandíbula, mientras que la de la mujer es simplemente un poquito curva. ¿Ya? Tenemos también entonces estas vistas superiores de la mandíbula, donde vemos que la mandíbula femenina es angosta, la masculina es amplia y también se ve el proceso gonial. Otras situaciones otras condiciones o características que nos ayudan a determinar el sexo, por ejemplo, el ángulo de la escotadura ciática, en las mujeres es agudo, en los hombres es algo agudo, o sea, pequeño, y en las mujeres es mayor o igual a 90 grados. El ángulo subpúbico, que es el que les mencionaba en la pelvis, donde está la sínfisis púbica, en los hombres va de 65 a 70, es más pequeño, mientras que en las mujeres es mayor de 90. También tenemos el diámetro vertical de la cabeza femoral, que en los hombres va de 47 a 48 y en las mujeres de 40 a 42. Por su parte, el diámetro vertical de la cabeza humeral en hombres es de 40 milímetros y en la mujer menor de 35. Volvemos a la pelvis, ¿ok? La pelvis masculina es redondeada y estrecha con un ángulo menor a 70, mientras que la pelvis femenina es redondeada, amplia, con un ángulo mayor de 90. Hay otras situaciones que se utilizan en las que dicen que la pelvis femenina es ovalada y la pelvis masculina tiene forma de corazón. Entonces, antes de pasar al análisis de la identificación del esqueleto, hay que verificar alguna información adicional. Entre ellos, la pelvis es estrecha o es ancha, el alargamiento del pubis, el ángulo subpúbico cuánto es, el arco ventral, la escotadura ciática y el surco preauricular. Son otras cosas que se estudian a nivel de la pelvis. En el cráneo, por ejemplo, es áspero, liso, el mastoides y la región de la nuca es prominente o no, la cresta superciliar y frontal está presente o no, la mandíbula, ¿verdad? Todas las características que les acabo de mencionar. Esto es como un resumen de los aspectos que uno debe buscar cuando está estudiando, buscando el sexo, perdón. Las características raciales. Obviamente uno se acostumbra a determinar la raza de acuerdo a lo que vemos, el fenotipo, los tejidos blandos. Pero en antropología no vamos a estudiar tejidos blandos, vamos a estudiar esqueleto. La raza es un concepto biológico y cultural que confunde porque abarca muchos aspectos. Tenemos que buscar, por ejemplo, en el tronco, las características del caucásico, del negroide y del mongoloide, pero también tenemos otros tipos de tronco, por ejemplo, de los polinesios y los oceánicos. Obviamente tenemos que basarnos en la biología para el estudio de los restos esqueléticos. Tenemos ciertas características o mediciones que podemos utilizar para determinar la raza. Tenemos el índice cefálico, el orbitario, el nasal, el palatino, el mandibular, el prognatismo facial superior y los caracteres dentales, sobre todo aquellas marcas de herramientas que tienen los dientes o que nos ayudan a determinar la dieta.
La información biológica entonces se vuelve complicada porque no hay límites raciales como tal. Y además que recordemos que somos un crisol de razas, sobre todo aquí en América. Es una mezcla genética. Las diferencias que podemos detectar en el fenotipo, es decir, lo que vemos, proceden de diferencias genéticas menores fijadas en un aislamiento geográfico. Entonces tenemos que la biología humana intrarracial, o sea, entre la raza, es mucho mayor que la diferencia o la variación biológica entre razas. Aquí en esta imagen estamos viendo la forma o la fórmula para calcular los índices cefálicos que estamos utilizando para determinar la ascendencia o la ancestría o la raza, ¿ok? El alto del cráneo entre el largo del cráneo por 100 es el índice de altura craneal. El índice del ancho es el ancho del cráneo entre el largo del cráneo por 100. El índice orbitario es el ancho de la órbita entre el largo de la órbita por 100. El índice náctico y el índice nasal. ¿Okay? La mayoría de los observadores entonces van a ver a la raza a través del velo cultural. Para algunos el color de la piel es lo más importante, pero ok, aquí en este punto de estos análisis no tenemos piel. Para otros también incluyen el tipo de cabello, el perfil de los ojos, el tamaño de la nariz y la forma de los labios. Estas estructuras se pueden estudiar un poco a nivel de los huesos, sobre todo por el aspecto de los índices orbitarios, el índice nasal, pero la forma de los labios quizás no es tan fácil. La mayoría de los rasgos raciales entonces son reconocidos a través de la cabeza y el rostro, pero también varían en algunas proporciones corporales, sobre todo las que mencioné al inicio respecto al tronco. Recordemos que el tronco es todo lo que va de la base del cuello hasta la pelvis. ¿Cuáles son los rasgos postcraneales? En ausencia del cráneo, nos servimos de otros elementos. La mayor parte de los estudios postcraneales se centran en el fémur. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras que han sido vastamente estudiadas en el fémur, entre ellas la curvatura anterior del cuerpo o del tallo femoral, la forma de la diáfisis proximal, el índice platimérico, la profundidad de la muesca intercondilia. ¿Cuáles serían las diferencias en las razas en el fémur? Bien, las personas de origen asiático, incluyendo los indios americanos, tienen la curvatura anterior más recta, la diáfisis proximal aplastada, anteroposterior, la profundidad de la muesca intercondilia indeterminada. Los de, los de origen europeo tienen la curvatura anterior más curva, la diáfisis proximal más redonda y la profundidad de la muesca intercondilia menos honda. Por su parte, las personas de origen africano tienen la curvatura anterior más recta, la diáfisis proximal más redonda y la profundidad de la muesca intercondilia más honda. ¿Qué otros métodos puede utilizar para la determinación de la raza? La osteometría postcraneal, relacionada con la forma global del cuerpo, o sea, el cuerpo como un todo. La hipótesis de Berman y Allen, relativas a la forma del cuerpo y el medio ambiente. Entonces aquí entra un poquito el aspecto de el medio ambiente, las costumbres que tenía la gente, la dieta que manejaba la gente. En nuestros ancestros era muy común que como no había herramientas, ellos utilizaban sus dientes como herramientas. Y esto dejaba unas marcas que nos ayudaban a determinar la data de los restos y también la raza y otros aspectos. La regla de Berman dice que la masa corporal aumenta en los habitantes de climas fríos, teniendo como resultado un cuerpo corto, ancho, con extremidades cortas. La regla de Allen, por su parte, habla que las extremidades aumentan su longitud en climas cálidos. Van a tener como resultado un cuerpo largo, delgado y extremidades largas. Obviamente, estas situaciones se pueden entremezclar, ¿no? Tenemos también los procesos espinosos cervicales, es decir, las vértebras que tenemos en el cuello.
Según Duray, las apófisis espinosas entre la cervical 3 y la cervical 6 presentan una mayor frecuencia de bifidismo en blancos que en negros. Según Ausley y Jans, se ha convertido en el medio más extendido para la determinación racial. Es mejor que la mayoría, según ellos es un poquito más fehaciente, se basa en el análisis de variables múltiples y tienen una población de muestra que es amplia y diversa. Ningún método jamás será perfecto con una variable como la raza. Es difícil determinarlo porque no estamos teniendo el fenotipo, no tenemos tejidos blandos, tenemos solamente restos óseos. Al final de todo el estudio para determinar la raza, tenemos entonces que ver características puntuales. En el cráneo, ¿qué rasgo destaca más? ¿La boca, la nariz o las mejillas? ¿Qué detalles concuerdan con características raciales? La abertura nasal, la espina nasal, el canal olfatorio, el grado de prognatismo mandibular, la posición malar en relación con la mandíbula, la sutura cigomática, la forma que tiene, el arco dentario, la forma que tiene. En cuanto a los dientes, ¿tienen características raciales obvias o no? Los incisivos están en forma de pala, sobre todo los centrales y los laterales, lo que más que raza nos lleva a la data de los restos y las costumbres con las que vivían diariamente estas personas. Y el tubérculo de Carabelli, que en la superficie molar lingual se determina. Ahora vamos a ver la edad. Esta imagen muestra un cráneo de un recién nacido. ¿Por qué? Porque las suturas no están fusionadas, los huesos no están fusionados, sino que tenemos fontanelas. Los cambios asociados con la edad son de dos tipos, los formativos y los degenerativos. Los formativos se basan en la erupción dental, la unión epifisiaria que se da durante el crecimiento y el desarrollo, mientras que los degenerativos no son más que el desgaste dentario, la osteoartritis, que son producto del proceso de envejecimiento y de cualquier tipo de trauma generalizado. Estos cambios degenerativos empiezan en cualquiera de las partes tan pronto como se completan los formativos. Por ejemplo, empezamos a perder talla a los 30 años y a medida que vamos avanzando en los decenios de la edad, los centímetros o los milímetros que perdemos de estatura van aumentando. Algunos de estos cambios entonces también se superponen a la segunda decena de la edad, es decir, entre los 20 y los 30 años, alcanzando la plenitud el desarrollo de la clavícula y se da el inicio de la degeneración de la sínfisis pública. Son varios los métodos que tenemos a disposición para determinar la edad, pero ninguno es 100% exacto. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes de error que evitan que los métodos para determinar la edad sean completamente verídicos? La variación individual como indicativo de la desviación típica del método. No todas las personas del mismo sexo y la misma raza son iguales. Las diferencias entre la población de muestra y la de origen. Yo no puedo utilizar un estudio que me habla de los europeos para analizar restos óseos encontrados en América, por decir algo. Es distinto. En cuanto a los dientes, lo que ya les mencioné, la dentición temporal y la permanente, hasta los 12 o 13 años vamos a utilizar la tabla de erupción y desarrollo dental de Demirian. Recordemos que la dentición deciduo temporal consta solamente de 20 piezas dentales, ¿verdad? Mientras que la permanente o definitiva va a constar de 32 piezas dentales. Los métodos de Nola y Demirian se basan en el nivel de erupción, si se ve solamente la punta del diente, si ya se ve la corona, si se ve un poquito más, etcétera, etcétera, hasta que tenemos el diente completo.
¿ok? El nivel de erupción, desarrollo y calcificación de los dientes. En el adolescente y hasta los 23 años se va a utilizar la calcificación del cartílago metafisiario, es decir, el cierre de las epífisis en los huesos. ¿Cuáles huesos? Pues en todos los huesos, en la clavícula, en la escápula, en el húmero, el cúbito, el radio, el hueso de la pelvis, el fémur, la tibia y el peroné. ¿Okay? Obviamente tenemos que desglosarlo también en sexo, hombres y mujeres, ¿verdad? Y la edad pues va a variar. En el adulto, ¿qué vamos a utilizar entonces? Vamos a estudiar la sínfisis del pubis, la clasificación de TOT, el cierre de las suturas craneales, por ejemplo, lo que les mencionaba con la imagen del inicio, que estábamos viendo el cráneo de un recién nacido, los huesos no estaban fusionados, o sea que no hay suturas, sino que hay fontanelas, espacios de tejido conectivo. Las suturas craneales empiezan a desaparecer, o sea, ya no se van a ver tan marcadas en el cráneo. Por ejemplo, la sagital a los 40 años, la coronal a los 50 años y la landoidea a los 60 años. También podemos encontrar en el adulto cambios degenerativos, sobre todo la artrosis vertebral. Ahora bien, hay enfermedades que afectan este método. ¿Okay? Para determinar la edad, entonces, debemos preguntarnos algunas cosas. ¿Había cambios en el desarrollo en el curso del momento de la muerte? ¿Había cambios degenerativos en el curso en el momento de la muerte? Entonces, con esta pregunta, vuelvo y repito, hay personas jóvenes que tienen una degeneración osteomuscular que los hace parecer mayores de lo que en realidad son. Entonces, estas marcas en los huesos quedan. Y al encontrar los restos, pues podemos determinar si la persona tenía cierta edad, y con los estudios histológicos y biológicos podemos determinar si realmente esa era la edad cronológica o tenía alguna enfermedad. En cuanto a la talla, suele determinarse midiendo los huesos largos y comparando estas medidas con bases de datos extensas, sobre todo Trotter y Glesser. También se pueden estimar a partir de las medidas completas del esqueleto o de segmentos específicos de la columna vertebral. Las fórmulas obviamente deben incluir otras variables como la raza y el sexo. Y recordemos que los huesos largos suelen medirse en un tablero osteométrico. Esto es un tablero osteométrico, se parece mucho al que utilizan en los centros de salud para medir a los bebés. ¿Okay? Esta pieza es fija, mientras que esta pieza es corrediza. ¿Cuáles son los sistemas de medida que vamos a utilizar? Es fácil confundirse cuando queremos utilizar varios sistemas de medida. Los estadounidenses entienden muy bien cómo es una medida en pies, pero se enredan un poquito en centímetros, mientras que nosotros nos manejamos bien en centímetros y metros, mientras que con los pies no nos va muy bien. Debemos utilizar un sistema que opere internacionalmente y que sea flexible. Para medir los huesos, entonces, podemos utilizar datos recogidos en el trabajo de Muri Jansen y los ficheros de ayuda del programa Fordis. Las fórmulas para el cálculo de la estatura van a requerir entonces medidas en milímetros. Esta es la forma en la que debemos medir los huesos largos. Tenemos el fémur, tenemos el radio, tenemos la tibia, ¿verdad? No es que vamos a medir de este punto a este punto, no. Debemos medir de la cabeza a la estructura inferior, ¿ok? La longitud máxima se mide como se ilustra y el único que cambiaría es la tibia, que se mide hasta el maleolo, ¿ok? No hasta la base, sino hasta los maleolos. ¿Cómo determinamos la estatura con ayuda de las fórmulas? Una vez que hemos medido los huesos, debemos introducir los valores en las fórmulas apropiadas. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Si es un varón blanco
con un número de 32.7 centímetros, la fórmula de la estatura sería esta. ¿Ok? Estos son constantes, valores constantes. Y tienen ciertas desviaciones, ¿no? Desviaciones típicas. Esto también está en los cuadros de bases de datos. Simplemente vamos a incluir la medida y los datos correspondientes a varón y a blanco. El intervalo de predicción para el número sería algo más reducido. Es mejor establecer un amplio margen y buscar más datos sobre lo que falta que restringir demasiado el método que vamos a utilizar. Y lo que al final pues se va a traducir en que no habrá una identificación correcta. Estas son algunas de las fórmulas para calcular la estatura de acuerdo al hueso que estamos utilizando, de acuerdo al sexo que tenemos ante nosotros y de acuerdo a la ascendencia. ¿Ok? Entonces vemos que ellos ya traen una constante para cada hueso y para cada característica. Traen un agregado y traen una desviación estándar. ¿Cuáles son los errores que se pueden presentar durante el análisis del esqueleto, ya sea para determinar la data, el sexo, la talla o la edad? Pues las estimaciones de la estatura se complican por elementos de variación biológica, ya sea enfermedades o pues que algunas personas son más de estatura más baja que otras. La estimación puede ser correcta, pero los registros disponibles quizás están erróneos. Y muchos provienen de información verbal que no es precisa. Sobre todo, entre más antiguo, pues menos bases de datos tenemos. Lo que les hablaba de los cambios de la talla con la edad. Después de los 30 años empezamos a perder estatura. Obviamente hay un punto en que la pérdida es rápida y hay otro punto en que la pérdida de estatura es más lenta. Entonces, ¿qué debemos buscar para determinar la talla? Buscar irregularidades en el esqueleto, si las extremidades ambas son de igual longitud, si se observan diferencias en la densidad ósea, esto pues buscando algún tipo de enfermedad degenerativa, si hay signos de escoliosis o cualquier otra condición que origine diferencias entre las medidas de los huesos largos y la estatura real de la persona. También debemos recordar que la medición de los huesos largos tiene fórmulas de corrección que debemos aplicar. Y explicar en lo posible todas las incongruencias encontradas, o sea, todos aquellos aspectos que me hacen dudar de mi análisis, pero también deben incluirse. ¿Cómo se estudian los restos óseos producto de fracturas? ¿Okay? Hablábamos en el caso de inicio que las personas tenían fracturas en espiral, que tenían fracturas producto de defensa, pero entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Cómo estudio esos restos óseos? Recordemos que trauma es el daño o lesión física causada por fuerza o violencia externa. Un trauma antes de la muerte es una lesión precedente a la muerte que tiene evidencia de respuesta fisiológica en la región del tejido lesionado. La herida puede estar curada, en curso de curación, o tiene algún tipo de respuesta infecciosa. Las superficies óseas muestran signos de engrosamiento y proliferación ósea. Los bordes, como vemos en esta imagen, son redondeados y las superficies tienen características de remodelación ósea. Es muy útil para los fines de identificación y de búsqueda de causa de muerte. El trauma perimortem, por su parte, es una lesión producida en torno al momento de la muerte, pero no necesariamente coincide con el momento de la muerte. Puede ser un trauma inmediatamente antes, durante o después de la muerte. Tiene bordes agudos, la herida no tiene signos de curación y el daño se produjo en un hueso fresco, no seco. Es diferente porque si vemos, se conserva prácticamente toda la estructura del cráneo. Obviamente quizás el golpe
además de aquí y aquí, pudo haber dañado el hueso cigomático y por eso no está. Pero si ven los bordes no están como astillados, no son filosos. E incluso aquí hay un fragmento que todavía está adherido de el borde orbitario. La fractura puede ser incompleta, sobre todo en los niños. Esto es una fractura en tallo verde. ¿Alguna vez han tratado de romperle una rama a un árbol que está verde? Ella se deslicha toda, pero nunca la logra romper. ¿Ok? Eso es una fractura en tallo verde. Toda mancha o desgaste debe compararse con el hueso vecino para ver si es algo normal del cuerpo o si es producto de trauma. Y este tipo de información puede ser valiosa sobre la causa y la manera de muerte. Por su parte, el trauma post-mortem es el que tiene lugar mucho tiempo después de la muerte. No hay signos de curación, el hueso seco se rompe de una manera diferente y tiene marcas distintas. Incluso puede verse astillado. Los bordes de la fractura son agudos y el hueso tiende a romperse del todo. La superficie exterior del hueso, que está expuesta a los agentes de descomposición, suciedad y desgaste, tienen un color distinto al que está internamente. Es importante distinguir ambos traumas, el perimortem y el postmortem. ¿Por qué? Bien, el perimortem tiene implicaciones forenses mucho más importantes porque es un trauma causado por el asesino, mientras que el postmortem es debido a la acción de un carroñero hambriento o de un excavador descuidado. En cuanto a las amputaciones, el extremo amputado de un hueso se remodela en respuesta al cambio o pérdida de la función. En general, esto va a significar que la parte terminal del hueso se va a tornar lisa y redondeada. Las fracturas óseas, por su parte, hay que determinar la magnitud y la dirección de la fuerza y la salud y la robustez de la persona que sufrió la fractura. Las fracturas pueden clasificarse de distintas maneras y con nombres distintos. Por ejemplo, en el caso de ejemplo, hablaban de fracturas en espiral. Las fracturas en espiral se perdió. Apareció. Ok, las fracturas en espiral son estas. Son producto de como rotaciones o girar en la extremidad. ¿Ok? Tenemos fracturas transversas, fracturas lineales, fracturas oblicuas, fracturas oblicuas desplazadas, incluso puede haber una fractura expuesta, fracturas en espiral, que son, quizás aquí no se nota la diferencia entre la espiral y la oblicua, pero la oblicua simplemente está como astillado el hueso y en la espiral es producto de un mecanismo giratorio. En tallo verde, como les mencionaba, y por compresión o triturado. Hay otros tipos de fracturas, sobre todo a nivel de las vértebras. Tenemos fracturas por compresión, tenemos fracturas por estallido, fracturas por flexión y distracción y fracturas por dislocación. Las heridas de corte. Bien, todas las heridas por corte se denominan genéricamente marcas de herramienta. Todas se caracterizan por una especie de línea recta bien definida. Son fáciles de reconocer porque no suelen darse de forma natural. O sea, no tenemos marcas, líneas, heridas, no tenemos nada de eso en el cráneo o en los huesos. Los huesos son lisos. Hay que examinar las marcas y utilizar un microscopio de poco aumento o una lupa para examinar las finas líneas. Si ven en esta imagen, tenemos algunas flechitas que nos demarcan las marcas de herramientas en el hueso. Él debería verse liso, como en esta parte, pero ya por aquí vemos que hay unas estrías a nivel del hueso y esto que está aquí es que cuando estaban cortando ya sintieron que llegaron al final y simplemente rompieron el hueso.
Aquí tenemos las señales o marcas de diferentes herramientas o armas, ¿verdad? La incrustación de la punta de un proyectil, el corte de un arma cortante, la fractura con hundimiento del cráneo, herida por escopeta, cortes en tajos, orificios de bala. Son algunos ejemplos. Las heridas por arma de fuego va a depender del tipo de arma, tipo de proyectil, el alcance, la trayectoria, porque causan distintas heridas. Hay que separar las heridas por arma de gran potencia de las causadas por las más comunes o de menor potencia. Y esto se hace clasificando el daño en torno al punto de penetración. Por ejemplo, las armas de menos potencia o pistolas tienen menos energía. La herida resultante es un simple orificio con un mayor aumento del orificio mientras vaya pasando el proyectil. Si sale del cuerpo, la herida de salida va a ser más grande que la de entrada con forma de estrella. Por su parte, las armas de gran potencia liberan gran cantidad de energía. La entrada del proyectil produce una súbita expansión con efecto de estallido. Si el hueso no ha quedado totalmente hecho trizas, la lesión ósea puede presentar un aspecto de explosión estelar o fractura estrellada, muy parecida a los orificios de salida de las armas de menor potencia. En estas imágenes vemos entonces las diferencias en las heridas de entrada por arma de fuego de menor potencia, que es esta que está aquí arriba. Si ven, simplemente es un pequeño orificio a nivel del cráneo, mientras que las de mayor potencia no solamente tienen el orificio, sino que también hay fracturas eh, lineales satélites al punto de entrada. Las heridas por escopeta, por su parte, pueden también ser de diferentes tipos y esto va a depender de la distancia en la que fue impactada la persona, el tamaño de los perdigones, eh, la distancia entre la boca del cañón y la persona y la determinación del tamaño y forma de la herida y grado de la lesión. Si vemos aquí, eh, hemos perdido las óseas en el cráneo con exposición de material encefálico, además de fracturas estelares a nivel del cráneo. Y aquí en esta radiografía es de este mismo caso. Vamos a ver que aquí falta un gran pedazo de estructura ósea. Tenemos algunas fracturas y tenemos entonces la distribución de los perdigones en el cráneo. Los traumas por fuerza bruta son heridas causadas por cualquier instrumento descargado con gran fuerza. El impacto es menos poderoso que en las heridas de arma de fuego y los bordes no están tan definidos como en una herida de corte. Aquí tenemos el ejemplo que probablemente sea un martillo, ¿verdad? Alrededor del punto de impacto aparecen marcas concéntricas tipo caña verde o estrelladas. No sé si logran ver un par de estrías. Pueden haber otras fracturas, pero las concéntricas son características. Es decir, si yo aplico la suficiente fuerza con el martillo, quizás yo hubiera podido hacer una fractura por compresión en este punto donde se ve más profundo. ¿Ok? Entonces, esta también es una herida por fuerza bruta en la parte parieto-occipital del cráneo, donde sí la fuerza fue tan grande y el objeto tan grande que no solamente están las características de la fuerza bruta, sino que también hemos perdido parte de la estructura ósea. Esta herida también fue con un martillo. En esta parte tenemos fracturas por depresión. ¿Okay? No hemos perdido material óseo, pero sí hay una deformidad en forma de profundidad, ¿no? Como una cavidad en el cráneo. ¿Cómo estudiamos los restos óseos quemados? Si es difícil estudiar un cuerpo humano calcinado, imagínense ahora si no tenemos ni siquiera tejido calcinado, sino solamente huesos quemados. Las cremaciones son habituales porque los autores de los delitos tratan de ocultar con fuego sus hechos delictivos. Por otra parte,
No solamente tenemos hechos delictivos que están tratando de encubrir, sino también hechos lamentables como accidentes de tránsito, ya sea aéreos, de coche o de autobuses, que pueden terminar en incendios. El forense debe tener la capacidad de diferenciar entre restos humanos y no humanos, la cantidad de individuos que se han incinerado, los parámetros demográficos, sexo, edad, estatura, y también la reconstrucción de los hechos acontecidos. Fue quemado por el victimario, fue producto de un hecho de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de definiciones. Carbonizado, se queman los tejidos internos, los órganos internos. Parcial, se queman los tejidos blandos, los superficiales. Incompleto, hay partes de los huesos. Completo, simplemente hay cenizas. Entonces, obviamente, ¿quién va a realizar un estudio de las cenizas? Si no encontramos restos óseos, ¿cómo hacemos un análisis? ¿Ok? Durante la cremación, el calor va a modificar y destruir la estructura ósea de varias maneras. Y esto también va a afectar el tamaño, el color y la forma de los huesos. Hasta los 300 grados, el hueso se va a deshidratar, va a perder agua y va a haber una reducción de los mismos. Hasta los 600 grados, los materiales sólidos se extienden brevemente. Hasta los 800 grados, continúa la reducción citada anteriormente, pero no solamente la deshidratación, sino que los sólidos también van comprimiendo las corticales. Y el punto de fusión se alcanza aproximadamente a los 1630 grados Celsius. A esta temperatura ya no quedan restos óseos ni tejidos, sino que solamente quedan cenizas. Según Correa, en el análisis de las cremaciones es frecuente encontrar fragmentos de huesos, sobre todo de huesos de la cara y huesos largos. Mientras que lo que primero desaparece o lo que menos se encuentra son los huesos cigomáticos, el frontal, la clavícula, los huesos del carpo y las vértebras lumbares. Para determinar la edad, principalmente se establecen análisis de las suturas craneales, los estados del desarrollo dental y la sínfisis púbica. Para determinar el sexo, se debe analizar la porción petrosa del hueso temporal en el cráneo y el grosor de las diáfisis. Tenemos entonces modificaciones causadas por la cremación, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, esta costilla que se encuentra deformada y además que tiene una grieta que atraviesa toda la costilla. Por su parte tenemos también entonces en la cabeza del fémur grietas elípticas, estas marcas como circulares o redondas, ¿verdad? Que van a lo largo del fémur. Ok. Bien, chicos. Más que nada esto era la clase. Una imagen para que sigan trabajando en su proyecto final. Y lo del debate. Tienen un debate que se les colgará hoy sobre el título es ¿qué nos hace únicos?